Dialogando con el Padre Raúl Sánchez. Esta misa la ofrecemos por todos los enfermos que a causa de este virus, el COVID-19, pues se encuentran en hospitales, sus familiares están asustados. Vamos a orar por estos hermanos, por todos nosotros, por la iglesia, por la crisis que estamos pasando. Confiemos en el Señor, no nos debemos asustar y mirar las cosas con una mirada de siempre de esperanza, no de descuido, y confiar en la palabra del Señor. Dios permite todo para bien de aquellos que lo aman. Pongamos pues a nuestros hermanos enfermos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a la iglesia, al mundo entero, ¿no?, en la mesa del altar, para que el Señor obre de acuerdo a su voluntad. Iniciamos esta celebración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, en comunión con el Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Pidámosle al Señor perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Padre, lleno de misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que renuevas el mundo por medio de tus admirables sacramentos, concede que tu iglesia progrese gracias a tus designios eternos y que no le falten los auxilios temporales. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva, ya no recordaré lo pasado, lo olvidaré de corazón. Se llenarán ustedes de gozo y de perpetua alegría por lo que voy a crear. Convertiré a Jerusalén en júbilo y a mi pueblo en alegría. Me alegraré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. Ya no se oirán en ella gemidos ni llantos. Ya no habrá niños que vivan pocos días, ni viejos que no colmen sus años, y al que no los alcance se le tendrá por maldito. Construirán casas y vivirán en ellos. Plantarán viñas y comerán sus frutos. Palabra de Dios. Te alabaré, Señor, eternamente. Te alabaré, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Te alabaré, Señor, eternamente. Alaben al Señor quienes lo aman. Den gracias a su nombre, porque su ira dura solo un instante y su bondad toda la vida. El llanto nos visita por la tarde, por la mañana el júbilo. Te alabaré, Señor, eternamente. Escúchame, Señor, y compadécete. Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría. Te alabaré por eso eternamente. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo que se estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes signos y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: ayer, a la 1 de la tarde.
se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano. Y creyó con todos los de su casa. Este fue el segundo signo que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Bueno, queridos hermanos, como decimos todos los curitanos, queridos hermanos. Bueno, queridos hermanos, a ver, vamos a remitirnos al texto del Evangelio. Leemos y explicamos. Es palabra de Dios, no palabra del cura. Aquí no puede haber palabra de cura. Aquí tiene que ser la palabra de Dios, Cristo Jesús. Bueno, Jesús tuvo un encuentro con un funcionario real. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Caná de Galilea y Cafarnaúm están muy distantes. Primer punto, muy distantes, unas buenas millas. Entonces, al oír el funcionario real que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo que se estaba muriendo. Este funcionario seguramente ya había escuchado de Jesús, que hacía cosas interesantes, que hacía prodigios y cosas de estas. Entonces Jesús le dijo: si no ven ustedes signos y prodigios, no creen. Eso le dijo Jesús a este funcionario real. Pero el funcionario del rey insistió. Quiero que usted recuerde estas palabras. El funcionario real le rogó, dice aquí, al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó. ¿Cuándo es que uno ruega? Ponga atención a esas palabras. ¿Cuándo es que uno ruega? Cuando uno está en profunda necesidad. Cuando uno no está necesitado, uno pide o no dice nada. Pero cuando uno está en profunda necesidad, que está asustado, que está arrinconado, que prácticamente no tiene salida, es cuando uno ruega. Y cómo no, se le estaba muriendo el hijo a este hombre. ¿Cómo no? Jesús le dice: si no ven ustedes signos y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió, además de que rogó, insistió. ¿Y cómo insistió? Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo ya está sano. Aquí hay una palabra clave. ¿Cuál? Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. ¿En qué palabra creyó? Vete, tu hijo ya está sano. He ahí la clave. Nosotros tenemos que aprender de este funcionario real. ¿Por qué? Porque este funcionario real creyó en la palabra del Señor. Vete, tu hijo ya está sano. El funcionario real no creyó porque vio a Jesús que le levantó a su muchachito. El funcionario real no creyó porque vio el pase mágico que hizo nuestro Señor Jesucristo. No. Porque Jesucristo no es ningún vago, ni es ningún milagrero. Jesucristo es Dios. Y este hombre creyó en la palabra de Jesús. Aquí es cuando uno empieza a mirar cómo está nuestra fe. Todo esto que voy a decir es palabra de Dios. ¿Por qué no creen los ateos? ¿Por qué no creen los gnósticos en Cristo Jesús? ¿Por qué no creen los musulmanes en Cristo Jesús? ¿Por qué no cree mucha gente en Cristo Jesús? ¿Por qué no creen en su palabra? ¿Por qué los ateos tienen tantas dudas de la existencia de Dios? ¿Por qué no creen en su palabra? Y la palabra del Señor dice, ¿no?, que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Eso dice la palabra del Señor. Y este funcionario real creyó en la palabra. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús. Y cuando uno cree en la palabra de Jesús, pues entonces uno se lanza a vivir en esa palabra que es Cristo Jesús. A vivir con el verbo. Y no todo lo que dice el verbo es cosa bonita. Esa es la parte que a nosotros nos cuesta entender. ¿Cuántas veces usted ha orado al Señor y le ha rogado y le ha pedido por algo y no se le concede? Rogó por su mamá y se le murió. Que le saliera un trabajo y no le salió. Que no lo echaran de la escuela y lo echaron.
que no se les desbarataba su matrimonio y se les desbarató. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? ¿Qué es lo que sucede? Pues si usted cree en la palabra del Señor, va a tener que escuchar esta que dice, todo lo permite Dios para bien de aquellos que lo aman. Pero resulta que hay gente que se desencaja, se desestimula, se hunde, ¿no? Y pierde el sentido de vida y pierde la fe porque lo que pedía no se le concedió. Si usted cree en la palabra del Señor, entonces usted va a ver que el Señor dice muchas veces no. No. Muchas veces dice no. Entonces, Señor, que mis hijos en el reino estén uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Eso no me toca a mí. Eso no me toca a mí. Señor, pero ¿cómo vas a subir a Jerusalén, por favor? No, apártate de mí. El Señor muchas veces nos dice no. Hay muchos noes. Muchos noes. La fe entonces está en ¿qué? En creer en la palabra del Señor. No porque vemos el milagro. No porque vemos el prodigio. No. Creemos en su palabra. ¿Por qué? Porque los espíritus malignos también pueden hacer prodigios y milagros. Pero los demonios no tienen esa palabra contundente que se identifica la palabra del Señor. La palabra del Señor es viva y eficaz. Ahí es donde está nuestra fe. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Creyó en la palabra del Señor y se puso en camino. Si el Señor le dijo que su muchachito ya estaba sano, se puso en camino, le creyó al Señor. No se puso con disquisiciones, ¿será que sí, que no? Pero Señor, camina, es que si tú vas allá es mejor. No. El Señor sabe cómo obra. El Señor sabe cómo maneja esto. ¿Cuántas personas le han pedido al Señor con fe y le han rogado al Señor y le han insistido al Señor que su familia no muriera y este virus se lo llevó ya? Entonces esta persona que se perdió la fe en Cristo Jesús. Es ahí donde está la cuestión. El Señor en su palabra nos dice, no tengan miedo. ¿Dónde está su fe? Yo estoy con ustedes, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, no debemos en estos momentos donde el mundo está pasando crisis de todo orden, no solamente por esta pandemia, sino de todo orden, hay crisis nerviosa, hay crisis laboral, hay crisis académica, hay crisis de todo orden. Y nosotros, cristianos católicos, no podemos entrar en ese juego de dejarnos perturbar, perder la paz, porque eso dice también el Evangelio según San Juan capítulo 14, ¿no? No pierdan la paz, dice el Señor. No pierdan la paz. No debemos perder la paz. Si usted cree en el Señor, si usted cree en la palabra del Señor, pues va a tener que mirar qué es lo que dice el Señor. No pierdan la paz, no tengan miedo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Vayan por todo el mundo y evangelicen, bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado. Eso es palabra del Señor. Y cuando usted encuentre que están tratando de romper esa palabra del Señor, mucho cuidado. Usted es soldado de Cristo. Y ahorita estamos en una situación muy compleja de un virus espantoso, que uno no sabe a ciencia cierta qué tal espantoso es. Pero una cosa sí es cierta, es que está causando mucho miedo. Este señor tenía miedo. Su hijo se estaba muriendo. Le rogó, le insistió, Señor, ven. El Señor dijo, no. Vete, tu hijo ya está sano. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Nosotros debemos poner en acción la palabra de Cristo Jesús y seguir nuestro camino. Hay que seguir nuestro camino. Hay que seguir trabajando, seguir estudiando, seguir preparándonos, formándonos, riéndonos, comer, compartir, orar. Creer en la palabra del Señor. No olviden la palabra del Señor y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Evangelio según San Mateo capítulo 28, versículo 20. No se lo olvide. Hay que creer. Pero no creamos en que si no vemos, si no tocamos, si no leemos, entonces no existe. No, hermano. No. Nuestra fe no es así. Nuestra fe es una fe racional. Y si creemos en una palabra que es Cristo Jesús,
que se puede explicar de una manera racional, porque si no, entonces entraríamos también en el fideísmo. No, nuestra fe es una fe racional, una fe que se piensa, una fe que se asume, una fe que se vive. Y si nosotros creemos en la palabra del Señor, si creemos en esta, su palabra, sus evangelios, si creemos lo que Él dice así, vamos a estar muy fortalecidos en momentos de necesidad. Vamos a rogar, vamos a insistir, vamos a creer en su palabra, nos vamos a poner en camino, hagamos eso. Pero no tenga miedo. ¿Qué clase de católico es usted? Esta palabra es maravillosa a propósito de un muchachito que estaba enfermo, de un funcionario real. Tal vez algún familiar suyo está enfermo, ya contagiado con este virus, o tiene otra enfermedad distinta a la del COVID-19. Tal vez usted es el que es enfermo. Déjese sanar por la palabra del Señor. No tenga miedo y que jamás se le olvide esto. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús. El hombre no creyó porque vio a Jesús levantar a su muchachito de las manos de Jesús, porque vio el milagro y el prodigio. No, el hombre creyó y se puso en camino. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que podamos alcanzar el fruto de la ofrenda que te presentamos, para que, purificados de la antigua situación de pecado, nos renueve la participación en la vida divina. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros pecadores encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas, y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos a una sola voz diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Paul Coakley y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos se pueden dar un saludo fraterno de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Te rogamos, Señor, que tus santos misterios, renovándonos, nos vivifiquen y nos reanimen con su vigorosa fuerza, y santificándonos, nos conduzcan a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca por siempre. Se pueden ir en la paz del Señor.